Constituyente del Perú de 1822. En la instalación del Congreso Constituyente en la Capilla de la Universidad de San Marcos, el 20 de septiembre de 1822, cuadro de Francisco González Gamarra. El Congreso Constituyente del Perú de 1822 fue la primera institución elegida democráticamente en el Perú, luego de la proclamación de la independencia. La ex capital del Virreinato de Perú, Lima, el 28 de julio de 1821. El general José de San Martín y Matorras asumió el mando político-militar de los departamentos libres del Perú bajo el título de protector a decir del decreto del 3 de agosto de 1821. El 20 de septiembre de 1822 se instala la primera Asamblea Constituyente compuesta por 79 diputados elegidos y 38 suplentes para los territorios realistas. El 4 de noviembre el Congreso acordó, gracias a Lord Cochrane, colombianos, chilenos, nacionales, indígenas y naturales de la selva, otorgó amplia amnistía incluso a españoles. El único se fue el ex ministro Bernardo de Monteagudo, que fue proscrito, estableciéndose sanciones para las autoridades que le permitieron vivir libremente en sus distritos. El 22 de noviembre de 1822, el Congreso dio el golpe de gracia a la ilusión monárquica de San Martín. Desautorizó la comisión de Juan García del Río y de Diego Parisien, que habían sido enviados a Europa para buscar un rey para el Perú. Y el 22 de diciembre de ese año, el mismo Congreso sentó las bases de la Constitución política. Entre las muchas reformas introducidas, destaca la abolición del comercio de negros. Jorge Basadre Gómez, Historia de la República del Perú, 1822 a 1933. La Asamblea se dedicó también a la organización de territorio nacional en departamentos, provincias y distritos. La crisis se ahonda al ser presentada otra solicitud al Congreso por parte de las milicias cívicas acuarteladas en Bellavista y una tercera encabezada por Mariano Tamarría, motín de Balconcillo. Ante tal presión, el 27 de febrero de 1823, el Congreso acordó cesar a la Junta Gubernativa y encargar la máxima magistratura al jefe militar de mayor graduación, que era José Bernardo de Tagle. El 28 de febrero, el Congreso ordenó poner en libertad al general José de la Mar y citó al general de Santa Cruz, quien hizo una exposición oral de la posición de los jefes y terminó diciendo que acataban la orden en Congreso, pero que si no nombraba a José de la Riva Agüero como presidente de la República, él y los jefes militares renunciarían y se irían del país. Ante lo expresado por Santa Cruz, el Congreso nombró a José de la Riva Agüero presidente de la República por 39 votos a favor de un total de 60. No se le asignó funciones ni plazos. Previamente, José de la Riva Agüero fue ascendido al grado de gran mariscal. Lo anterior dividió el Congreso. Consideraban algunos diputados que se había ejercido una presión sobre él, que era inadmisible y muchos de ellos no volvieron a sesionar. El presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, se expatrió en señal de protesta. Desde ese momento comenzaron a coexistir dos grandes facciones, la realista o española y la separatista o patriota. La separatista o patriota, que estaba dividida inicialmente en republicanos y monarquistas, al ser desechada, esta última se dividió en liberales parlamentarios y en caudillistas. En el plano internacional estaba en curso la lucha por la independencia en la Gran Colombia, a cargo del libertador del norte Simón Bolívar y Palacios. Durante la entrevista de Guayaquil, el general Simón Bolívar ofreció al general José de San Martín ayuda militar al Perú, la que se concretizó en julio de 1822, al mando de Juan Paz del Castillo, cuando aún estaba en funciones la Junta Gubernativa presidida por José de la Mar. En septiembre de ese año, Bolívar vuelve a ofrecer otros 4.000 soldados más, pero la Junta Gubernativa solo aceptó la recepción de 4.000 fusiles. Las relaciones con la Gran Colombia estaban en su punto más crítico debido a la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia. Sumado a lo anterior, se encontraban las instrucciones que había recibido Juan Paz del Castillo, de no comprometer a sus fuerzas solo en caso de que el éxito estuviera garantizado y solo en el norte del Perú. Pronto entró en conflicto con los intereses del Perú y el colombiano regresó a su país en enero de 1824. Faltas tú y Morales más. Buenos días, estamos en el Museo Nacional de Pueblo Libre y estamos aquí para buscar información sobre el primer Congreso Constituyente en el año 1822 del Perú.
Mi nombre es Tatiana Luis Cortés Rodríguez y el nombre de los integrantes de mi grupo son Carla Serna, Alison Uribe, Stephanie Becerra, Leslie Quintana, Ricardo Murán. Estamos aquí en la Ministerio Nacional con el profesor de Perú, José Barrio, y le vamos a preguntar información que tiene sobre el primer Congreso Constitucional. Muy agradecido por la entrevista. Sobre el primer Congreso Constituyente tendríamos, bueno, hay muchas cosas de que hablar de ese Congreso, aunque si bien yo no estoy muy metido en este asunto, pero quizás podríamos hablar un poco sobre los intereses ya de las clases que eran representadas en este primer Congreso, debido a que los resultados los podemos ver en la primera Constitución, ¿no? Es más, ¿no? Fue ya cuando se reunió este Congreso, el Perú tampoco no era totalmente independiente. Es decir, que cuando San Martín, después de fracasar la reunión con Bolívar en Guayaquil, llega al Perú, ¿no? Y debido a la condición de ventaja que tenía con los españoles, entonces decide retirarse, ¿no? Dar paso al Libertador del Norte, ¿ya? Es por esa razón que ya él decide convocar al primer Congreso Constituyente. El primer Congreso tenía la misión, entre otras cosas, de dar la primera Constitución que no teníamos, ¿no? Ustedes saben, la Constitución viene a ser la ley de leyes, que es la que determina el comportamiento, ¿no? De alguna manera social, el comportamiento político, económico de una nación, y por lo tanto es necesario. También allí se encuentran las formas de cómo se puede elegir a las autoridades, o cuáles son los derechos ciudadanos, etcétera, ¿ya? Y Bueno, aquí tenemos un poco de información sobre el primer Congreso Constituyente de 1822. A continuación diremos un simulador del balcón de Baura, donde San Martín dijo lo siguiente. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de su pueblo y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¿Qué es lo que sabe usted sobre el primer Congreso Constituyente? Bueno, es una etapa del cambio de época, ¿no? En el Perú, en el cual se radicó toda la época ya de la influencia española, ¿no? Y se fue dando la independencia con la corriente libertadora del norte, corriente libertadora del sur, ¿no? La primera del sur, con San Martín, proclamó la independencia en 1822, y luego, con los precursores y próceres que lo acompañaron, instauraron el primer Congreso Constituyente, ¿no? El primer Congreso Constituyente creo que fue instalado por Bagüero, un congreso que buscó poner las bases de una nueva república, de una verdadera república, la cual iba a ser ya más consolidada al paso de los años por Simón Bolívar, la corriente libertadora del norte y la Confederación del Norte, que quería congregar a todos los países de la región, ¿no? Y luego de ahí ya vino los militares, ¿no? Que se apropiaron del poder y fueron cambiando la constitución, y creo que la cambiaron como 8 veces, hasta ahora. Y bueno, fue una influencia militar a partir de ahí hasta el primer civilismo, ¿no? Fue en 1860, 70 creo, y luego de ahí hasta después que después de leí en su segundo gobierno. Y bueno, eso es lo que todo lo que La Universidad Mayor de San Marcos, pero tiene primera de educación. Vamos a entrevistar a uno de practicantes estudiantes. ¿Qué opina usted sobre el Congreso Constituyente? Bueno, fue un gran paso para la historia del Perú y digamos,
todavía estábamos bajo el yugo de los hechos, ¿no? después de lo que el acto de independencia que hizo el general don José San Martín, pues fue también otro gran paso de formar esa constituyente, ¿no? Y que se siga pues esa democracia que tanto se dice, ¿no? Se dice mucho de esa democracia, ¿cómo se puede explicar darle la importancia a la opinión del pueblo, ¿no? Porque esa empiece pues para dar esa constitución, ¿no? Fue un gran paso para el pueblo. Estamos en la Facultad de Educación en las instalaciones de la Universidad San Marcos y vamos a entrevistar el primer Congreso Constituyente. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo pienso que todos eventos que tengan que ver con perfeccionar la Magna es sumamente importante, ¿no? Uno de los logros que el Congreso se instaló. Una variación comparativamente a las decisiones de la composición, por ejemplo, del Congreso. Antes, como usted sabe, había la Cámara de Senadores y se permanecía una bicameralidad, se convirtió en ahora solamente 120 y ahora han sido elegidos 103. ¿Y a qué se debe más o menos ese cambio? Bueno, usted sabe que todas las instituciones, como las personas, están en constante cambio. Y siempre lo tenemos que ver en los cambios del entorno, el desarrollo de la globalización. Han habido cambios sustantivos a nivel internacional que inciden en todos los países. Usted sabe que los 198 países tienen influencia por el mismo desarrollo, el conocimiento, el desarrollo de fuerzas productivas que se ven a nivel mundial, inciden en que los países, sus organismos, directrices, como en este caso la Constitución, tengan que ser modificadas, tienen que ser ampliadas. ¿Por qué? Porque hay un contexto distinto, hay escenarios distintos. Entonces, a un escenario distinto va a corresponder que las instituciones o las personas nos adecuemos, para bien, no para mal, evidentemente. Ya. Buenos días, nos encontramos en el Museo Nacional. Ya, pregúntale pues. Ya. Estamos en el Parque Pueblo Libre y le vamos a hacer unas preguntas al señor Manuel Hernández. Red. ¿Qué opina usted sobre el presidente Rivagüero? Rivagüero. ¿Qué opinión tengo del presidente Rivagüero? Él fue un presidente del Perú, pues, Rivagüero, pero no tengo ninguna opinión. ¿O algo que nos tenga que aportar? Aportar, bueno, del presidente Ramón Castillo. Señor, buenas tardes. Todos del colegio y estamos haciendo unas preguntas. ¿Me puede ayudar? Estamos haciendo unas preguntas sobre el primer Congreso Constituyente. Hermana. No, el primer Congreso Constituyente, no mala. ¿Cómo? Nada, señor, que está durmiendo.